Hola, ¿qué tal? Soy Ana Claudia Nepote. Bienvenidos una vez más al programa de Universidad y Vida. Agradecemos mucho al periódico Cambio de Michoacán las facilidades para utilizar este espacio muy valioso para hablar de las investigaciones y las actividades que se hacen en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia. Y tengo el gusto hoy de presentarles a Cintia Armendáriz. ¿Qué tal, Cintia? Hola, ¿qué tal, Ana Claudia? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. La doctora Cintia Armendáriz es profesora de tiempo completo en licenciatura en Ciencias Ambientales, actualmente aquí en la ENES Morelia. Ella estudió Química de Alimentos en la Facultad de Química de la UNAM y también es egresada de la maestría y del doctorado en Ciencias de la UNAM, aquí del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sostenibilidad. Su especialidad es un tema muy interesante porque tiene que ver con la salud pública y sobre todo con la salud ambiental. Y el tema de hoy es un tema, pues yo creo que de mucho debate y muy importante porque tiene que ver con el consumo de plásticos, ¿no? Es un tema muy interesante que pues algunos de ustedes ya saben, se está tratando a nivel mundial de reducir la cantidad de consumo de plásticos que hay, pero pocas veces se habla de la relación de estos plásticos y de la salud humana, ¿no? Entonces, el día de hoy va a hablarnos Cintia de un proyecto en particular que está desarrollando, en el que está participando, que tiene que ver con la concentración de un plástico en particular, o un componente que se llama bisfenol A, ¿no? ¿Qué es este componente? ¿Por qué se llama bisfenol por qué es tan importante estudiarlo? Este compuesto, bisfenol A, forma parte de la producción de plásticos a nivel mundial y es un monómero, una estructura compleja, orgánica, formada por dos anillos básicamente, y es interesante porque tiene una función de disruptor hormonal. Esto quiere decir que el organismo lo confunde con algunos receptores de estrógenos y el cuerpo puede actuar tomando el bisfenol como si fuera una hormona. Como una hormona propia de nuestro cuerpo, ¿no? Ajá, que secreta nuestro cuerpo. Pero entonces el problema es que este bisfenol no se metaboliza y se digiere o se libera por el organismo, sino que se queda. Y cuando ya las concentraciones son muy altas y se acumulan en algunos tejidos u órganos en el organismo, entonces se empieza a causar problemas. Y bueno, pues la cuestión es que en México no hay regulación sobre este compuesto que en Europa y en Estados Unidos lleva más de 15 años regulado. Sí, bueno, las iniciales para este plástico es bisfenol A, pero se abrevia BPA, ¿no? Entonces, BPA. En muchos países europeos y de Estados Unidos, como tú dices, en regiones de Estados Unidos, algunos productos ya vienen etiquetados específicamente que dice libres de bisfenol A. Pero en México no ocurre esto, ¿no? No ocurre. Se ha hecho una campaña muy fuerte a nivel mundial para regular la concentración o la presencia o ausencia de este compuesto en muchos productos. Normalmente forma parte de la producción de plásticos y se encuentra básicamente en productos enlatados, en materiales plásticos como biberones de los niños, embalajes de alimentos, etcétera. Pañales, ¿no? Pañales, resinas epóxicas, etcétera. Y bueno, en México solo lo podemos encontrar reportado en la etiqueta en productos, digamos, de consumo de poblaciones vulnerables como los niños, los bebés, y entonces lo encontramos en biberones de marcas, digamos, conocidas, ¿no? Pero además de muy alto precio en el mercado. Los biberones de precios muy bajos de plástico no tienen reportado esta etiqueta y seguramente muchos de ellos contendrán este monómero. Claro. Me llama la atención en el proyecto del cual estamos hablando, que ustedes mencionan que se usaba antes este bisfenol como estrógeno artificial, ¿no? Para el crecimiento de ganado y aves de corral y también como sellador en odontología. Entonces, anteriormente el uso de este plástico ha sido pues masivo, ¿no? Y sin ninguna preocupación. ¿Cuándo fue, a partir de qué año, qué época, fue que se empiezan a dar cuenta que este plástico es de cuidado, sobre todo con la salud humana? Pues mira, efectivamente su uso, que no estuvo regulado al principio, este compuesto se descubrió alrededor de 1870. Con un químico inglés y lo empezaron a utilizar en diferentes cosas. Posteriormente lo usaron como estrógeno artificial, incluso les daban pastillas a las embarazadas para favorecer el embarazo.
¿no? Lo cual es pues muy curioso porque ahora se sabe todo lo contrario, ¿no? Que causa daños, partos prematuros, que causa bajo peso de los niños al nacer, que pueden tener interrupciones de embarazo, problemas de fertilidad futuros, etcétera. Todos los problemas que conllevan los disruptores endocrinos. Y bueno, alrededor de los 50 más o menos fue cuando empezaron a darse cuenta que podría haber perjuicios a la salud al estar expuestos a concentraciones altas de este compuesto. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque en estudios toxicológicos empezaron a hacer análisis sobre si al exponer a ratas de laboratorio a concentraciones controladas de este compuesto desarrollaban algún tipo de efecto en el organismo. Y se dieron cuenta que efectivamente las ratas desarrollaban cosas muy sencillas como oxidación en sus tejidos o irritabilidad, hasta cosas muy graves como la formación de neoplasias o tumores. Y bueno, a partir de esto hubo como un boom en la investigación, y en los 70s, 80s, que se usaban en todos los plásticos, se decidió por la FDA regular la concentración, y de hecho en Estados Unidos está ahora prohibida. Aquí en México siguen circulando libremente los plásticos, los consumimos de una manera preocupante, veníamos platicando hace rato para llegar acá, está en todo, ¿no? En los microondas, en los tacos, en los puestos callejeros, en nuestras propias casas. Sí. Usamos el plástico de una manera desmedida, sin pensar qué compuestos o elementos tienen estos plásticos y la influencia que tienen, ¿no? Y además hemos visto ahora, el BPA es un compuesto que está, digamos, muy tipificado, muy caracterizado, y ahora hay un boom en tratar de regularlo. Sin embargo, hay un desconocimiento completo de otros muchos compuestos en el plástico. Hay más de 1000 compuestos en la producción de plásticos. De esos no sabemos absolutamente nada. Más que ahora el bisfenol, bueno, y algunos otros, pero digamos que este es un campo de investigación que tiene muchos años, pero que en México apenas empieza, y no hay nada de estudios que demuestren qué podríamos esperar en la población. O sea, ¿hemos tenido algún efecto? ¿Se encuentra en alguna parte de nuestro cuerpo o no? Y entonces, en particular, ustedes están estudiando la concentración de bisfenol en el tejido de grasa de mujeres embarazadas en Michoacán. Y también es un proyecto piloto, es un proyecto que está empezando y tiene mucha importancia, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco quiénes colaboran en este proyecto? Claro que sí. Mira, estamos colaborando con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Secretaría de Salud a través de la DIREPRIS, que es la Dirección de Riesgo Sanitario en el Estado, el doctor Alejandro Molina. Estamos colaborando también con el Centro Estatal de Atención Oncológica, que es el centro que abrió sus puertas relativamente recientemente para atender los casos de cáncer en el estado. Entonces, ahí ese lugar concentra gente o pacientes que vienen de todos los municipios del estado con muy diferentes casos. Y bueno, pues abrieron sus puertas, se estableció todo un comité de ética que evaluó el proyecto, estuvimos trabajando en conjunto, realmente ha sido un trabajo muy interdisciplinario, y bueno, pues ahorita estamos en la etapa de justamente analizar todos los resultados y las variables que pueden ser significativas o que tienen alguna relación con este consumo de plásticos en el estado. Claro. Y bueno, la gente o los profesionales que se involucran en ese proyecto es muy interesante, porque este es un claro ejemplo de la investigación interdisciplinaria y multidisciplinaria. ¿Nos podrías hablar un poquito del perfil de las personas de este proyecto? Claro que sí. Pues mira, están interviniendo de parte de la Secretaría de Salud médicos especialistas en epidemiología, en salud pública, de la parte de la UNAM, estudiantes de las carreras de ciencias ambientales, de materiales sustentables, de geohistoria, también de la parte de la Michoacana tenemos un médico, tenemos un biólogo que trabaja con cuestiones de toxicología, tenemos un químico que también pues ha hecho aportaciones muy valiosas, y tenemos un antropólogo que nos ha ayudado a toda la cuestión de percepción de las pacientes en relación con su enfermedad y con sus hábitos de consumo de plásticos. Claro, porque también
hay que también entender el origen de estas enfermedades, que no necesariamente y únicamente se vinculan con los plásticos. Puede haber otros factores hereditarios, otros factores ambientales que ni siquiera sospechamos, ¿no? Yo creo que también se pueden vincular en particular con el cáncer de mama, ¿no? El cáncer es una enfermedad multifactorial, sumamente compleja, que no necesariamente tiene que ver con una exposición a algún tóxico aguda, sino que puede ser una acumulación, hábitos de niño que finalmente, digamos, cobran la factura o aparecen los síntomas o las manifestaciones o las repercusiones que tienen que ver con su salud muchísimos años después, ¿no? Entonces, y sin duda, como resultado de este proyecto, no podremos decir fehacientemente que el bisfenol A causa cáncer, porque eso es una aseveración que ningún epidemiólogo se atrevería a hacer y no se estila en los estudios de salud. Sin embargo, lo que esperamos tener es una buena asociación o ver si hay una relación entre las concentraciones de este contaminante que está demostrado que es cancerígeno, mutagénico, teratogénico, tóxico y todo, con algunas otras variables, digamos, más de tipo demográfico. Y bueno, esto es una riqueza, uno, porque en el país no hay otros estudios similares, dos, porque en Michoacán, especialmente en Michoacán, tenemos una alta incidencia y prevalencia de casos de cáncer, y porque tres, en México, uno de las razones de mortalidad y morbilidad, digamos, de la carga de enfermedad que tiene la población es cáncer de mama y cervicouterino en las mujeres. ¿Tú recuerdas ahorita la cifra, o acabas de mencionar que Michoacán es de los que tienen más alto incidencia de cáncer de mama? ¿Te acuerdas la cifra que hay ahorita, la más actualizada? No. Pero lo podemos investigar. Lo podemos investigar, sí. Entonces, bueno, pues es un proyecto pionero. Ya para ir cerrando este programa, por último me gustaría que nos dijeras la investigación pendiente, qué líneas se pueden desarrollar en cuestiones de salud ambiental y salud humana, ¿no? ¿Qué más con qué continuarían ustedes en la investigación? Bueno, en relación con este proyecto, el paso que seguiría sería, uno, demostrar si tenemos una concentración significativa en este tejido que colectamos de pacientes con cáncer de mama. Esa fue nuestra población target. Lo que sigue es ver cuál es la diferencia entre las concentraciones con otro tipo de tejidos también adiposos, pero en otras partes del cuerpo donde se cree que también se acumula. Y compararlo con otras poblaciones que podrían ser susceptibles de exposiciones crónicas, como bebés o en cordón placentario o en hombres con otro tipo de neoplasias o cánceres, o en mujeres que hayan estado expuestas no solo a plásticos sino también a pesticidas, para ver el efecto o la combinación de diferentes tóxicos al mismo tiempo. Claro. Porque entre más estudios y más asociación encontremos, podremos ir caminando indudablemente hacia la dirección de establecer pautas que nos ayuden a hablar de políticas públicas que beneficien, uno, a la regulación de este país, pero mucho más concretamente a la población que menos recursos tiene. Claro. Que es quien accede a este tipo de productos plásticos, ¿no? Sí, los más masivos. Pues muchísimas gracias, Cintia, por tu participación aquí en la Universidad de Vida. Nosotros nos vemos próximamente en la edición de este programa. Hasta luego. Hasta luego.